Podemos pasar a la siguiente ponencia con el tema valvulopatías por la universitaria Cintia Yuquimia. Adelante, Cintia. Ya lo presenté el tema un minuto. Mi nombre es Cintia Noelia Tocamani Chuquimia para todos. Espero que podamos explicar un poquito acerca de las valvulopatías cardíacas. Antes de iniciar, vamos a ver algunas enfermedades, como ser la fiebre reumática, ya que esta queja en muchas de las valvulopatías y es de las más frecuentes, ¿no? La fiebre reumática se produce por el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Langenfeld. Comienza primero, ¿no?, produciéndome una faringitis al inicio en los pacientes, sobre todo aqueja a la edad entre los 5 y los 15 años, y se caracteriza cuando me desarrolla lo que son las artritis o las artralgias, los dolores articulares a nivel de las grandes articulaciones como ser rodilla, codo. También me va a producir lo que es la corea de Sydenham, como también los nódulos subcutáneos. Hay una frase muy importante mencionada que nos dice: la fiebre reumática lame las articulaciones pero muerde el corazón. Eso se produce ya que todos los síntomas que se producen a nivel articular desaparecen, ¿no? No deja secuela, pero a nivel cardiovascular, a nivel del corazón, me produce una pancarditis. Y según algunos autores mencionan que la afectación valvular puede aparecer a partir de los 2 años de haber tenido un cuadro agudo de fiebre reumática. Pero en los hallazgos de otros estudios lo mencionan a partir de 8 o 10 años y la mayoría de todos los autores lo mencionan a partir de los 20 años. ¿Cómo identificar una fiebre reumática? Para eso tenemos los criterios de Young. Existen criterios mayores, criterios menores, siempre y cuando tenemos que tener la evidencia de la infección estreptocócica. Esta puede ser por los astos elevados, por la detección de anticuerpos estreptocócicos elevados, el cultivo faríngeo positivo, una prueba antigénica rápida o en los niños, ¿no?, la presencia de la escarlatina reciente. En los criterios menores tenemos lo que es una fiebre por encima de 38 grados centígrados, un dolor articular, haber sufrido fiebre reumática previa, índices de un proceso inflamatorio como ser la elevación del volumen de eritrosedimentación, la PCR elevada, una leucocitosis con desviación hacia la izquierda y una prolongación del PR en el electrocardiograma. Los criterios mayores son carditis, poliartritis, la corea de Sydenham, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos. Existen también a su vez síndromes que van asociados a las colagenopatías. En estos de acá tenemos el síndrome de Marfan y el síndrome de Ender-Dahl. Los dos son autosómicos dominantes, ¿no? En el primero hay una mutación del gen que codifica la glucoproteína fibrilina 1, que esta no solamente me afecta a nivel cardiovascular, sino también a nivel músculo-esquelético y es característico ver al paciente, no puede venirte, las extremidades son más largas las de los brazos, a su vez puede venirte con un pectum excavatum, un tórax carinatum. También se altera con problemas a nivel orbitario, ocular. Se producen alteraciones patológicas. ¿A qué nivel? A nivel de la raíz de la aorta, en la aorta ascendente. Está asociado a nivel de lesiones de las cuerdas tendinosas. Y es característico en estas 3 patologías que se produzca un prolapso de la válvula mitral. El síndrome de Larlos también es una mutación genética que afecta en cantidad, estructura y organización de distintos tipos de colágenos, como ser el colágeno tipo 1, colágeno tipo 3, colágeno tipo 5. Y es característico que se las clasifique, ¿no? Existen 6 tipos.
De hecho, hay más, pero es un poquito difícil su clasificación. Dentro de ellas, el tipo vascular es la que se asocia con mayor tendencia al prolapso de la válvula mitral y es de compromiso grave. La degeneración mixomatosa es la principal causa de prolapso de la válvula mitral, como también está asociada a otras valvulopatías en la cual se produce una acumulación del tejido mucoide o una acumulación de los ácidos a nivel del espacio esponjoso de las valvas, donde me condiciona que éstas se vuelvan gomosas y me produce una enlogación extensa de lo que son las cuerdas tendinosas con posterior ruptura y me establece una insuficiencia mitral grave. Ahora sí vamos a entrar un poco a lo que son las generalidades. Las válvulas cardíacas, todos sabemos que son cuatro: dos válvulas semilunares, dos válvulas auriculoventriculares, y podemos tener lo que son los ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco está establecido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido cardíaco está dado por el cierre de las válvulas sigmoideas. El tercer ruido cardíaco puede estar producido por un llenado excesivo del ventrículo izquierdo, como también por una disfunción del ventrículo izquierdo. Y tenemos un cuarto ruido cardíaco que se produce por la contracción auricular. Los términos estenosis nos dicen que hay una incapacidad de la válvula para abrirse por completo. Y el término insuficiencia acuñe a que hay una incapacidad de la válvula para cerrarse por completo. Teniendo estos términos bien establecidos, vamos a iniciar con lo que es la clasificación. Las válvulas patías las podemos conocer de acuerdo a su etiología, a su localización y a la velocidad de la instauración. De acuerdo a su etiología, vamos a tener primarias o secundarias. ¿Cuándo es primaria? Cuando la afectación es propia de la válvula, cuando hay una alteración mecánica, anatómica de la válvula, y lo vamos a estar repitiendo en cada tema. Y secundaria, cuando es funcional debido a causas externas. En estos casos podemos tener un ejemplo, una miocardiopatía dilatada o una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Dentro de las primarias pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Por ejemplo, tenemos la estenosis aórtica, que puede ser bicúspide, unicúspide, o podemos tener una anomalía de Einstein también. En las adquiridas mostramos que la fiebre reumática nos condiciona a una valvulopatía, ¿no? Puede ser estenosis o insuficiencia. En el caso de las degenerativas también, y de acuerdo a su localización, podemos decir que sean derecha o izquierda. Derecha si afectan a la válvula pulmonar o tricuspidia. Izquierda tenemos a la aórtica y a la mitral. Y esta es muy importante y no olvidemos recalcar que dice de acuerdo a la velocidad de la instauración de los síntomas. Puede ser aguda o crónica. A la velocidad de la instauración de los síntomas de insuficiencia cardíaca. Y es importante mencionar que va a depender del mecanismo compensador. La ley de Laplace nos menciona lo siguiente, que el aumento de la presión a nivel de una cavidad nos produce una hipertrofia de tipo concéntrica, en el cual al aumentar la masa muscular me comprime algunos vasos, como también me disminuye el espacio de la cavidad. Y en el caso de una dilatación, mejor dicho, en aumento de volumen, me produce una dilatación del ventrículo izquierdo. Esto me produce una hipertrofia de tipo excéntrica, como también un aumento del espacio de la cavidad. Entramos a lo que es la estenosis aórtica. Para empezar, vamos a recordar que la válvula aórtica mide entre 3 y 4 centímetros cuadrados, que posee 3 valvas, derecha, izquierda y posterior. De acuerdo a su localización, la estenosis aórtica la podemos clasificar como supravalvular, podemos clasificarla propia de la válvula aórtica, que la afectación está a nivel de las valvas, y una estenosis subvalvular aórtica, que puede ser ocasionada, como podemos ver en la imagen, por una hipertrofia del tabique interventricular, que me produce una pseudoestenosis aórtica. En el caso de ser supravalvular, esta es frecuente en el síndrome de Williams, en la cual hay una hipercalcemia
con múltiples estrechamientos a nivel de la raíz de la aorta o en la aorta ascendente. En la estenosis de válvula aórtica propiamente dicha, la podemos clasificar de acuerdo a su etiología y podemos decir que es congénita, senil o reumática. Habíamos mencionado que podía ser congénita cuando tenemos una válvula unicúspide o bicúspide. Lo característico en esto es que ambas van asociadas a ortopatía, pero en la primera los síntomas de la estenosis aparecen en los primeros años de vida, en la edad temprana, a diferencia que en la causa bicúspide los síntomas van a aparecer en los 60 y 70 años, al igual que una valvulopatía degenerativa, que una estenosis aórtica degenerativa. Y la bicúspide se produce por la fusión de los senos derecho e izquierdo. En una valvulopatía de tipo degenerativa se produce por el depósito de calcio a nivel de las valvas aórticas, como también se produce la fusión y la posterior unión de estos bordes. Y se dice que está asociada a factores de riesgo que producen aterosclerosis, como también asociada a enfermedad coronaria. Y habíamos mencionado que se produce a su vez por fiebre reumática. En este caso, la estenosis no solamente no es propia, no es completamente una estenosis, sino también se produce una insuficiencia valvular. De acuerdo al grado de severidad, esto es muy importante, la vamos a establecer de acuerdo al ecocardiograma, de acuerdo al ecocardiograma en la cual podemos mencionar que es leve, moderada o severa, dependiendo del área valvular, de la presión transvalvular que hay a ese nivel y de la velocidad en la que viaja el chorro. En el área valvular, toda valvulopatía que sea estenosis por menor de 1 centímetro cuadrado de área valvular decimos que es grave o severa. Moderada cuando se encuentran entre 1 y 1.5 centímetros cuadrados. Y leve cuando el área es mayor a 1.5 centímetros cuadrados. El gradiente medio, a medida que haya mayor estrechamiento, mayor obstrucción, va a aumentar la presión. Cuando hay por encima de 40 milímetros de mercurio, decimos que es grave. Otros autores refieren que puede ser por encima de 50 milímetros de mercurio. Esto puede variar. Moderada cuando está entre 25 y 40 y menor cuando se encuentra menor a 25 milímetros de mercurio. Leve, de acuerdo a la velocidad del chorro, va a ser a una velocidad menor a 3 metros por segundo, moderada entre 3 y 4 metros por segundo y severo mayor a 4 metros por segundo. La fisiopatología nos indica que hay un estrechamiento a nivel de la válvula aórtica que me impide el flujo de salida por la aorta. Esta impedancia de la flujo de salida me sobrecarga lo que es el ventrículo izquierdo en presión, porque recordemos que también se encuentra cerrada lo que es la válvula mitral, me sobrecarga el ventrículo de presión y según la ley de Laplace se produce la hipertrofia de tipo concéntrica. A su vez, esta hipertrofia de músculo me produce la compresión de los vasos subendocárdicos, que se va a traducir como angina en las manifestaciones clínicas. Y la disminución del flujo de salida a través de la aorta me va a traducir como síncope por una disminución del gasto cardíaco. Cuando el ventrículo izquierdo es disfuncional, ya no puede contraerse ni puede dilatarse, me ayuda a lo que es la aurícula. Entonces la aurícula empieza a contraerse para poder permitir que salga el volumen a través de la aorta. Pero se establece a su vez una insuficiencia mitral por el volumen, empieza a regurgitar, empieza a volver a la aurícula izquierda y al volver a la aurícula izquierda me produce una congestión pulmonar. Esta congestión se traduce como síntomas de insuficiencia cardíaca de izquierda, ¿no? Y ahí vamos a ver al paciente que tiene disnea, va a tener la angina que ya habíamos mencionado y también va a poner lo que es el síncope. En la exploración física
¿Qué es lo que voy a buscar en mi paciente? Va a haber disfuncional parvos y tardos, que dice disminuido en intensidad y tardío. Esto consecuencia tardío por el estrechamiento, disminuido en intensidad porque es importante recordar que la presión arterial está dada por el gasto cardíaco y por la resistencia vascular sistémica. Si yo tengo una disminución del gasto cardíaco, esta me va a disminuir. Por eso hay una disminución de la intensidad. A la palpación voy a ver que el impulso o el choque de punta se encuentra desplazado o también puede ser doble, consecuencia de una contracción auricular, el doble, y desplazado por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. A su vez, cuando tenemos un soplo por encima de grado 4 o 4, según la clasificación de Levine, se puede percibir lo que son los frémitos, en este caso en el foco aórtico. A la auscultación va a haber la presencia de un soplo sistólico, vamos a escuchar un R2 único o también puede estar desdoblado, la presencia de un R3 que habíamos dicho que hay una disfunción ventricular izquierda y un R4 por la contracción auricular. Cuando el volumen retrocedía a lo que es la aurícula, se produce algo característico. El crecimiento de la aurícula izquierda la podemos observar en la derivación D2, que se ve como una P mellada. Algunos le dicen P mitral, P mellada, y se produce un crecimiento en el tiempo. Es por encima de 2.5 milímetros que vamos a observar en la derivación de 2 porque es la que sobre todo se encuentra en esa derivación, ¿no? A su vez se produce la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que en la que es característica encontrar el aumento en la intensidad en las R en B5 y B6, y según los índices de Sokolov-Lyer podemos observar heces profundas en B1 y B2. Si me superan a los 35 milímetros, establecemos que hay una hipertrofia ventricular izquierda. La radiografía de tórax es algo que le vamos a pedir al paciente cuando él venga con el compromiso, ¿no? El paciente viene todo con sus síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda y le pedimos el primer estudio, radiografía de tórax y el electrocardiograma que ya lo vimos. En la radiografía de tórax me dirán, hay una hipertrofia de ventrículo izquierdo, pero ¿por qué no puedo observarla? Recordemos que la hipertrofia de ventrículo izquierdo en este caso es concéntrica, por lo tanto no va a haber una cardiomegalia que vamos a poder identificar, ¿no? Sino va a haber una silueta cardíaca, va a haber un corazón en gota. También se puede observar la calcificación de válvula aórtica, esto con el flujograma. En una radiografía normal de tórax no vamos a poder observar. Y va a haber datos de hipertensión pulmonar. En este caso se va a ver la congestión pulmonar y podemos ver ahí la línea B de Kerley. En grandes compromisos se pueden observar también las líneas A de Kerley en la periferia. Y el ecocardiograma, en este caso observamos un ecocardiograma de G largo, en lo que se ve que hay una calcificación de la válvula aórtica. Tenemos los ecocardiogramas de eje corto, en la cual en la primera imagen observamos que es una válvula de tipo bicúspide y en la última se observa una estenosis completa de la válvula aórtica. En la insuficiencia aórtica tiene múltiples causas, pero ¿a qué nivel se afectan? Puede ser a nivel de la válvula aórtica propiamente dicha o en las paredes de la aorta. Puede ser aguda o puede ser crónica. Las causas más frecuentes que vamos a encontrar nosotros, la enfermedad reumática asociada a síndrome de Marfan, síndrome de Darlow, una aorta bicúspide por endocarditis infecciosa, una disección de aorta y traumatismo aórtico. Decimos que puede ser aguda o crónica dependiente del mecanismo compensatorio que habíamos mencionado al inicio. Sucede que en el momento de la sístole, el volumen fluye
hacia lo que es la aorta del ventrículo izquierdo. Perdón, no sé dibujar muy bien con el marcador. Y en la diástole se supone que la válvula aórtica tendría que estar cerrada, pero el volumen retrocede. Entonces, existe un volumen proveniente de la aorta y un volumen proveniente de la aurícula izquierda hacia lo que es el ventrículo izquierdo. En el caso de ser agudo, no se va a producir ningún mecanismo compensador y el ventrículo izquierdo se va a sobrecargar de volumen y esta sobrecarga de volumen me va a producir el cierre temprano o prematuro de la válvula mitral, que es un signo que sobre todo se produce en el cuadro agudo. Me establece una insuficiencia mitral, me aumenta el volumen a nivel de la aurícula izquierda y se produce rápidamente los síntomas de congestión pulmonar. A diferencia de la crónica, en la cual se produce el aumento de volumen en el ventrículo izquierdo, el volumen telediastólico en ventrículo izquierdo se encuentra aumentado, pero este ventrículo se dilata al aumento de volumen y esta dilatación me retarda la aparición de los síntomas. En el momento de la sístole, como hay un mayor volumen telediastólico y un volumen proveniente de la aurícula izquierda, en el momento de la sístole el volumen que se eyecta a través de la aorta es mayor, por lo tanto voy a tener un volumen eyectivo o un gasto cardíaco compensado. Entonces, si es agudo, los síntomas son disnea, obtornea y disnea paroxística nocturna. Mi paciente viene con síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda y bien marcados. En cambio, si es crónica, voy a tener un mecanismo compensador y mi paciente va a demorar en presentar estos síntomas. En el examen físico, ¿qué es lo que yo voy a encontrar en mi paciente? Habíamos mencionado que hay un aumento de la presión arterial sistólica, consecuencia del aumento del volumen del ventrículo izquierdo, cuando hay un mecanismo compensador. Pero a su vez hay una disminución de la presión diastólica por este reflujo en el momento de la diástole hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Esto me va a establecer el famoso pulso de Corrigan. A su vez, el aumento del volumen eyectivo o sistólico me establece el signo de Muset, el signo de Kinker y hay uno que no lo anoté que es el signo de Muller. El primero es un bombaleo salutatorio de la cabeza del paciente, va a estar como saludándome. El signo de Kinker es el mismo, pero se produce a nivel del lecho unguial. Con cada latido, este cambia de color. Y el signo de Muller se produce a nivel de la úvula. En la palpación, mi pulso va a estar desplazado porque hay una dilatación del ventrículo izquierdo y va a ser intenso. También podemos ocultar un frémito diastólico en el foco aórtico y también podemos tener los tonos cardíacos. El primer tono cardíaco, el S1, puede estar disminuido. Esto consecuencia, ahí me equivoqué, de un cierre prematuro de la válvula mitral, sobre todo en casos agudos. Un S2 que puede ser suave y un S3 por la disfunción ventricular y un S4 por la contracción de aurícula izquierda. Es importante recalcar esto, ¿no? La duración del soplo guarda relación con el grado de insuficiencia. Si mi soplo ocupa todo lo que es la diástole, pues va a haber un gran compromiso. El primer soplo que vamos a ocultar es el soplo holodiastólico por la apertura de la válvula aórtica en este caso. Otro soplo característico que se va a ocultar y lo menciona muchas literaturas, el soplo de Austin Flint, aunque mis docentes me mencionaron que nunca lo han ocultado,
que se dice que es por el cierre prematuro de la valva anterior de la válvula mitral. Y hay un soplo característico también, que es el soplo sistólico. Habíamos mencionado que existe un mayor volumen a nivel del ventrículo izquierdo y en el aumento de la sístole es inyectado, ¿no? Que también nos produce el soplo sistólico. No lo menciono el electrocardiograma porque igual va a existir una dilatación de ventrículo izquierdo, una hipertrofia de aurícula izquierda, que en la anterior ya la habíamos mencionado. La radiografía de tórax, a su diferencia, el aumento del volumen eyectivo, volumen sistólico, me va a producir la dilatación prominente de lo que es la aorta, que podemos evidenciarle en la primera radiografía. En este caso sí se puede evidenciar lo que es la cardiomegalia por la dilatación ventricular izquierda y vemos que más o menos un grado 3 o 4, grado 3. Y también podemos ver que hay una congestión pulmonar. En este caso se puede producir el signo de característico, dice en ala de mariposa o en ala de murciélago. El ecocardiograma Doppler nos mencionaba lo que era el grado de la insuficiencia, ¿no? Esto es importante porque nos mide lo que es el volumen regurgitante. Aparte de establecernos la dilatación de ventrículo izquierdo, el tamaño de la cavidad, el grosor de la pared, la detección si es por endocarditis infecciosa, por la presencia de vegetaciones o por el crecimiento tal vez de un tabique, ¿no? Ahí podemos ver que hay un ventrículo izquierdo dilatado y que se está produciendo un reflujo hacia lo que es el ventrículo izquierdo. De igual manera, aquí se puede ver una insuficiencia aórtica grave, en la cual el patrón en mosaico que se ve por la turbulencia del pasaje del flujo a través de una válvula insuficiente es muy marcada, ¿no? Y como había mencionado, el volumen regurgitante es lo que nosotros vamos a ver. ¿Para qué es tan importante esto, no? Para ver si mi paciente le voy a poder hacer un procedimiento quirúrgico o si ya no está indicado ¿no? Dependiendo del volumen regurgitante, voy a ver si mi paciente va a ser condicionado para una sustitución valvular. Y mencionamos que cuando el volumen se encuentra disminuido, o sea, el volumen regurgitante es menor a 30 ml, es leve. Si el volumen regurgitante está entre 30 y 59 ml, es moderado. Y si es mayor a 60 ml, entonces es grave. Esto puede ser en porcentaje también, en el cual menor a 30 es leve, entre 30 y 49 moderado y mayor a un 50 es grave. La estenosis mitral. La estenosis mitral también tiene múltiples causas y miren lo importante que fue la fiebre reumática. La vuelven a mencionar otra vuelta como una causa y de hecho en la estenosis mitral es la causa del 95% de los casos. Pero es importante recordar que la fiebre reumática se asocia a estenosis y a insuficiencia mitral. Aparte de afectarme las valvas propiamente dicha de la válvula, me afecta las cuerdas tendinosas y la región subvalvular. Así, en una insuficiencia, me puede producir la perforación de las valvas. Tenemos otras causas como ser endocarditis infecciosa por la formación de vegetaciones o obstrucción de la válvula mitral, con las genopatías como ser lupus eritematoso, artritis reumatoide, síndrome carcinoide, amiloidosis, mixoma. Y vamos a ver el grado de la afectación de acuerdo al grado de afectación. Habíamos mencionado que decíamos que era grave cuando el área disminuye por menos de 1 centímetro cuadrado. En este caso, la presión transvalvular se dice que es menor a 5, es leve, entre 5 y 10 es moderado y mayor a 10 milímetros de mercurio es grave. En la fisiopatología, la obstrucción de la válvula mitral me impide lo que es el paso del flujo de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Este aumento de la presión, el aumento retenido ahí en la aurícula izquierda, me condiciona un aumento de presión a nivel de la aurícula izquierda
y esta aurícula izquierda se dilata, se puede decir sin términos vulgares, crece. Y este crecimiento de la aurícula izquierda con éstasis de volumen me condiciona a la formación de trombo, como también a contracciones irregulares. Y es aquí donde me aparece una fibrilación auricular. Es característico encontrarla. Aparte que el volumen retrocede hacia lo que son las venas pulmonares superiores e inferiores y me produce la congestión pulmonar. También es importante que la sístole va a estar limpia porque no hay un paso de flujo hacia lo que es el ventrículo izquierdo. De hecho, el volumen cardíaco va a estar disminuido y esta disminución de volumen cardíaco me va a ocasionar un reflejo que va a producir el aumento de la resistencia vascular sistémica, en la cual me va a comprometer más, ¿no?, lo que es la perfusión. Y vamos a tener a la presencia de fibrilación auricular, la formación de trombos, y estos trombos pueden viajar, ¿no?, en embolito. Viajan y me obstruyen los diferentes vasos y me pueden ocasionar lo que son síntomas neurológicos. Se puede asociar con accidente cerebrovascular. Hay que estar muy pendiente de estos pacientes. Y habíamos mencionado que el flujo retrocede para una congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar me compromete el ventrículo derecho, me compromete la aurícula derecha y me va a ocasionar los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Acá podemos mencionar y podemos ver que el paciente tiene ya los edemas periféricos, en este caso en miembros inferiores. Va a ver lo que es la ingurgitación yugular por la hipertensión pulmonar y aquí vemos la congestión pulmonar. También puede existir lo que es la cianosis periférica. En el caso de haber una cianosis periférica va a ser por la disminución del gasto cardíaco que habíamos mencionado anteriormente. Los pulsos carotídeos van a estar disminuidos porque va a haber una disminución del gasto cardíaco y puede haber la presencia de un frémito en el foco mitral. La hipertensión pulmonar me va a establecer lo que es el complejo de Chávez. Casi en lo que es sistema, en el corazón no ocupan lo que es la percusión, pero en este caso se va a establecer en el foco pulmonar matidez a 2.5 centímetros de lo que es el foco pulmonar. Como también se va a ver una elevación a ese nivel. La frecuencia y los pulsos pueden ser irregulares en consecuencia de la fibrilación auricular que se establece. Algo que me había olvidado mencionar en la anterior diapositiva era que sobre la aurícula izquierda se produce el crecimiento de este y me llega a comprimir lo que es el nervio laringio recurrente, lo cual me establece el síndrome de Turner, el cual es una disfonía bitonal. La auscultación, vamos a tener el ritmo característico, que es el ritmo de Durociens, en la cual dicen que es un primer ruido brillante. Algunos autores dicen que es disminuido, otros mencionan que va a ser intenso e incluso va a estar aumentado. La sístole no se encuentra comprometida, por eso es limpia. Lo característico de este soplo, que es un soplo mesotelediastólico, es que se va a producir un chasquido de apertura cuando intente vaciarse hacia el ventrículo de sangre de la aurícula. Ese chasquido, algunos dicen un clic de apertura. Posterior a este sucede lo que es el periodo de llenado rápido pasivo hacia el ventrículo izquierdo, viene el periodo de llenado lento pasivo y viene lo que dicen el reforzamiento presistólico. Este está dado por la contracción auricular, que en el ciclo cardíaco dicen que se produce un vaciado del 20% hacia lo que son los ventrículos de las aurículas, ¿no? Los estudios complementarios, vamos a ver si se puede aproximar un poquito. Vemos lo que es los tres arcos en el lado izquierdo. Tenemos el ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar y el callado de la aorta. Por el lado derecho percibimos la vena cava superior, la aorta ascendente, la aurícula derecha, la vena cava inferior y sobre el diafragma el ventrículo derecho.
En el caso de tener una estenosis, vamos a ver que se establece un cuarto arco. Esto por la presencia de la dilatación o el crecimiento de la aurícula izquierda. Y ahí la vamos a marcar para que todos puedan verlo. Exactamente ahí. También puede haber una prominencia cuando se establece la hipertensión pulmonar. Recordemos que se compromete lo que es el corazón derecho, entonces el flujo retrocede a través de la arteria pulmonar y puede haber una prominencia de esa misma. Como también hay la congestión pulmonar, que como ya hemos mencionado, los signos característicos en ala de mariposa o también puede ser en alas de murciélago. Las otras proyecciones que podemos observar son oblicuo anterior izquierda, oblicuo anterior derecha. En la oblicua anterior izquierda vemos que el bronquio que descansa sobre lo que es la aurícula izquierda, cuando ésta crece, hace que se desplace hacia la parte de arriba. Este desplazamiento me produce que el bronco izquierdo se vea más horizontalizado en esta proyección. Y ahí podemos ver, está señaladita con la flecha. A su vez también la aurícula izquierda reposa sobre lo que es el esófago. Entonces al paciente le damos de tomar bario y podemos observar en la proyección oblicua derecha que ésta me desplaza hacia la parte posterior al esófago. El ecocardiograma me va a dar la determinación de la causa, me va a ver el grosor de la pared, me va a determinar también si hay alguna valvulopatía asociada a esta. Como habíamos mencionado, en el caso de estenosis mitral por fiebre reumática se asocia a una insuficiencia mitral también. Este es un ecocardiograma en modo M. Lo característico y lo normal que podemos hallar en un ecocardiograma M es que la válvula anterior tenga una forma de M y la válvula posterior de la válvula mitral tenga una forma de W. En el caso de una estenosis se puede solamente observar lo que es una meseta. Esto por la disminución de la pendiente EF. Pero vamos a explicar primero lo que es lo normal, ¿no? Habíamos mencionado que había un llenado rápido pasivo que me establece lo que es la pendiente EF. Este es el periodo de llenado, perdón, me pasé. Ahora sí. Un periodo de llenado rápido pasivo. Posterior a este se producía un periodo de llenado lento pasivo. Y de ahí venía lo que era la contracción auricular, que era por acá. No la pude señalar muy bien, chicos, van a disculpar. Y posterior a ese se produce la sístole, sale el volumen eyectivo. Y nuevamente iniciamos con lo que es la diástole. Pero a diferencia, como no hay un llenado ventricular por la obstrucción, por el estrechamiento, se produce la disminución de esta pendiente y se establece esta meseta que podemos observar. En el ecocardiograma de eje largo, primero identificamos, ¿no? Decimos si está en sístole, en diástole, y vemos que sí está en diástole en este momento en nuestro corazón por el cierre de las válvulas aórticas, y vemos que la valva anterior de la válvula mitral se encuentra enlogado y una área estrecha supuestamente tiene que estar abierta, pero está casi a nada de estar abierta. Y se produce lo que es un signo característico, el signo en palo de hockey. El electrocardiograma crecimiento de la aurícula izquierda que, como ya habíamos mencionado, se produce una mitral, una peniada, y es característico que hallar una fibrilación auricular. Las fibrilaciones auriculares son características por las ondas F. Vamos a entrar a lo que es la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral la podemos clasificar de origen o adquirido. Mencionar esas, pero no vamos a ir a las más. Y esta es la que me interesa. El prolapso de la válvula mitral. El prolapso de la válvula mitral, como habíamos mencionado, podía darse por el síndrome de Dalos, por el síndrome de degeneración mixomatosa
y por el síndrome de Marfan que habíamos mencionado, ¿no? La causa predominante es esta, que me ocasiona el colapso de válvula mitral. A su vez, la insuficiencia mitral puede ser orgánica o funcional, dependiente si hay una alteración anatómica de la válvula mitral o no. Puede ser aguda o crónica de acuerdo a su evolución, y funcional si es secundaria a una dilatación del anillo valvular, como también asociada a una arteriopatía coronaria. En este caso, se produce la isquemia de los músculos papilares con ruptura de las cuerdas tendinosas. Y en el caso de una miocardiopatía dilatada, técnicamente las válvulas mitrales cierran, pero el ventrículo izquierdo es más grande, entonces me produce un cierre insuficiente. De acuerdo al grado de severidad, decimos que es leve, moderada y grave. Pero en esto vemos la cantidad de reflujo. ¿Cuánto es la cantidad de reflujo? Leve cuando es menor a 30, moderado cuando se encuentra entre 30 y 59 ml y grave cuando es mayor a 60 ml. El área de superficie, leve cuando es menor a 0,20, moderado entre 0,20 y 0,39 y grave cuando es mayor a 0,30. La fisiopatología nos indica que la sobrecarga del ventrículo izquierdo me produce una dilatación del ventrículo izquierdo. Y para eso vamos a utilizar nuestro marcadorcito. Una válvula insuficiente nos va a permitir en el momento de la sístole, que el volumen retroceda a lo que es la aurícula izquierda. Este volumen de retroceso en el momento de la diástole va a volver más el volumen del llenado de la aurícula izquierda normal. Entonces me van a sobrecargar el ventrículo izquierdo. Y inicialmente el volumen sistólico va a estar compensado, porque también va a producir una dilatación de ventrículo izquierdo. Pero a tanta dilatación se va a producir una fibrosis a nivel del músculo ventricular izquierdo. Esta fibrosis me va a impedir la contractibilidad del ventrículo izquierdo y en algún momento se puede producir lo que es una muerte súbita por la pérdida completa de la contractividad, como también puede hacer que el volumen retroceda hacia lo que es la aurícula izquierda, se llenen las aurículas izquierdas, se produzca la congestión pulmonar y también la dilatación a nivel de la aurícula izquierda me ocasiona frecuentemente lo que es la fibrilación auricular. En el examen físico, lo que yo voy a buscar en mi paciente va a ser el choque de punta, que en este caso va a ser visible y va a estar desplazado hacia la parte lateral. En la palpación, este va a estar desplazado hacia la parte lateral e inferior. Y en la auscultación, algo predominante es el soplo holosistólico, que va a estar sobre todo irradiado hacia la línea axilar, y lo vamos a ocultar mejor mediante la maniobra de Pan. Vamos a tener un S3 cuando se establezca la disfunción ventricular. Habíamos mencionado también que existe lo que es la primera causa, el prolapso de la válvula mitral. En el caso del síndrome de Marfan, se produce estas tendinosas tienen una mayor elongación y esto produce que las válvulas mitral puedan prolapsar. En el caso este, prolapsan ambas. Pero cuando hablamos de la degeneración de que puede ser primaria o secundaria, si hay asociación con colagenopatía, puede producirse el desplazamiento de una o de ambas. También puede producir lo que son las arritmias supraventriculares, sobre todo la fibrilación auricular. Se dice que el desplazamiento
hacia el prolapso de la valva anterior hacia lo que es la aurícula izquierda, me estimula la musculatura de la aurícula izquierda y esto me produce una fibrilación auricular. En las manifestaciones clínicas vamos a tener palpitaciones, dolor. El dolor precordial está producido por esta enlocación de las cuerdas tendinosas y algunos mencionan que está acudido sobre todo a la ansiedad del paciente por conocer su patología, por saber de ella. Se pueden asociar propiamente al prolapso de la válvula mitral, pero si nos damos cuenta son también característicos de una fibrilación auricular, las palpitaciones sobre todo. Puede haber un clic sistólico, como también el hallazgo ese es en el soplo mesotelesistólico. Se produce a la mitad. Mientras mayor sea el compromiso, mayor sea la insuficiencia, se va a encontrar al inicio del soplo. Si es severo, lo vamos a encontrar al principio. Y se produce el clip de apertura. Y en ese momento nos encontramos en el periodo de llenado lento, por eso es de baja intensidad. Y aumenta porque tenemos la contracción auricular o el llenado rápido activo. En los estudios complementarios tenemos el electrocardiograma, la radiografía, pero en el electrocardiograma lo característico es hallar es una hipertrofia de aurícula izquierda, una hipertrofia de ventrículo izquierdo y algo que sí podemos ver, una sobrecarga ventricular izquierda que puede ser por la presencia de T prominente. Es importante recordar que las T en el electrocardiograma no son simétricas, son asimétricas. En este caso van a ser simétricas. Y también se puede hallar lo que es la fibrilación auricular. La radiografía de tórax nos establece la dilatación de aurícula izquierda. Podemos ver la hipertrofia del ventrículo izquierdo y es evidente porque se produce dilatación. Y la congestión con la presencia de signos B de Kerle o también las A. En el ecocardiograma habíamos mencionado que nos determina la etiología, la alteración a nivel valvular, si está asociada o no a otra valvulopatía, si hay sobrecarga del ventrículo izquierdo y si hay un crecimiento del mismo. Todo lo que se aleja del traductor es de color azul y todo lo que se acerca al traductor es de color rojo. En la insuficiencia como tal, vemos que el volumen, el ventrículo se encuentra aquí arriba y las aurículas se encuentran aquí abajo para los que todavía no lo conocen. Vemos que el volumen está regurgitando hacia lo que es la aurícula izquierda. Y ahí se la puede identificar. El ecodoppler nos establece el grado. También tenemos lo que es la imagen de un prolapso de la válvula mitral. Aquí, por ejemplo, se puede notar cómo están entrando hacia lo que es la aurícula izquierda. De igual manera, en un ecocardiograma bidimensional, estas están prolapsando hacia lo que es la aurícula izquierda. Y en el modo M es característico el hallazgo de la imagen en hamaca. Entramos al tratamiento. En todas no las quise copiar, las diapositivas, tanto en el de estenosis aórtica como el de la estenosis mitral. ¿Por qué? Porque existe lo que es un tratamiento médico, existe también un tratamiento quirúrgico. Así en un tratamiento médico, lo primero que se hace cuando tu paciente llegue es el control de la insuficiencia cardíaca. ¿Y cómo controlamos la insuficiencia cardíaca? Le ponen diurético. El diurético que más manejan es la furosemida. También le pueden dar lo que son los betabloqueantes, se puede dar los IECAs, los nitratos y la digoxina. Se puede realizar la profilaxis de la fiebre reumática y se la debe realizar en todos los pacientes que tengan ya una válvula protésica propia o también en los pacientes que se ha detectado una valvulopatía. La profilaxis se hace con penicilina 1.200.000 unidades internacionales. Y en los que tienen o los que han sufrido una carditis por fiebre reumática, su profilaxis es de por vida, ¿no?
La digoxina para aumentar el ionotropismo del corazón, en los casos que haya una disminución del gasto cardíaco. Y se da los anticoagulantes para prevenir la fibrilación auricular. Se puede tratar las arritmias con antiarrítmicos, como también se puede hacer lo que es la electroconversión. Las indicaciones para una valvuloplastía con balón o la dilatación con balón de Inouye. Acá podemos ver que tenemos a nivel de la válvula, de la válvula mitral y uno a nivel de la válvula aórtica. Debe ser primero un ritmo sinusal, no haber antecedentes de embolismo y sobre todo se realiza en pacientes jóvenes. Este tratamiento es más sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque en personas adultas se produce una restenosis después de la dilatación a los 6 meses. También se le puede dar a embarazadas en los que tengan una insuficiencia cardíaca severa, porque no se les puede dar una sustitución valvular de tipo mecánica, porque recordemos que se produce una anticoagulación de por vida. En la estenosis mitral tiene que ser pura y no tiene que estar asociada a otra. Igual en la estenosis aórtica. No podemos realizar una valvuloplastía de balón en la cual haya una estenosis y una insuficiencia, porque me estaría empeorando el grado de insuficiencia. Y no tiene que haber datos de importante calcificación valvular. ¿Por qué? Porque el balón no lo va a poder dilatar y va a ser un procedimiento insuficiente. Otro tratamiento es la sustitución valvular. Y en la sustitución valvular, ¿cuándo yo voy a hacer una sustitución valvular? Cuando es grave, cuando hay una fracción de eyección por menor del 50%. Tiene que ser una estenosis grave sintomática o puede ser una estenosis grave asintomática. ¿Qué significa grave asintomática? Que el paciente no tenga síntomas de insuficiencia cardíaca y también puede ser dado cuando hay una disminución de la fracción de eyección menor al 50%, ya sea sintomática o asintomática. En el caso de una estenosis aórtica, que el gradiente de presión sea mayor a 40 milímetros de mercurio. Y en el caso de una estenosis mitral, el gradiente de presión sea mayor a 10 milímetros de mercurio, como habíamos visto. Las válvulas pueden ser biológicas o pueden ser mecánicas. Biológica se les da sobre todo a los pacientes mayores. Algunos autores mencionan sobre 65 años, otros sobre 60 años, otros sobre 70 años. Pero a medida que los pacientes son mayores hay una menor sobrecarga de estrés sobre estas válvulas. Aproximadamente tienen una duración de 10 años. Entonces, como es mayor, 10 años más está bien. Pero no se lo establece en jóvenes. ¿Por qué? Porque la corta duración que tienen y aparte tienen mayor estrés. Entonces su uso va a ser limitado y vas a tener que volver a reintervenir al paciente. Y aparte, en mayores no las vamos a dar porque la válvula mecánica necesita anticoagulación. En los pacientes mayores tienen el riesgo de producir hemorragia. En cambio, los pacientes jóvenes, ellos toman sus anticoagulantes. Aparte que los mayores se olvidan de tomar muchas veces sus medicaciones. Entonces es poco recomendado su uso en personas mayores, el uso de válvula mecánica, y poco recomendado el uso de válvula biológica en pacientes jóvenes. Se la puede dar y se la aconseja en mujeres que quieren quedar embarazados o en mujeres embarazadas. Ahí tenemos el tratamiento de las insuficiencias. También puede ser médico el tratamiento o quirúrgico. Médico, vamos a dar vasodilatadores periféricos. También se da lo que es la hidralazina, la cual dicen, según los últimos estudios, se ha visto que aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, un ionotropismo positivo. Podemos darles IECA, nifedipino, los cuales me incrementan el volumen sistólico y me disminuyen el volumen regurgitante. Una insuficiencia aórtica severa, crónica, puede ser sintomática o asintomática. ¿Cuándo yo voy a darle el procedimiento quirúrgico a mi paciente? Cuando la fracción de eyección sea menor del 50%, cuando el diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo sea menor de 70 milímetros y cuando el diámetro telediastólico
del ventrículo izquierdo, del sistólico del ventrículo izquierdo, sea mayor al 50%. Ahí sí lo condiciono para una cirugía. Y en todo paciente que sea sintomático, que venga con los síntomas de ICC, es candidato para una cirugía. Y más si se establece de cuadro agudo, es candidato para una cirugía. En las insuficiencias mitrales crónicas severas puede ser sintomático o asintomática. Porque acá me condiciona, que tenga una fracción mayor de un 30%. Menor, me condiciona cuando tengo una fracción menor del 30%, mejor dicho. Me dice reparación posible. ¿Por qué? Porque cuando la dilatación, técnicamente la insuficiencia esté bien establecida, la dilatación del ventrículo izquierdo sea enorme, por más que yo sustituya la válvula, no me va a corregir eso, la dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando ya no es posible y cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo sea por menos del 30%, entonces ya no es candidato para una sustitución valvular y técnicamente se lo mantiene con el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Algo importante que me olvidé mencionar es que en las personas que vamos a realizar una sustitución valvular de tipo mecánica, debemos mantener un índice normal entre 2.5 y un 3.5. Vamos a tocar la estenosis tricuspidia, que es una valvulopatía del lado derecho. Es poca la información que se puede encontrar en distintas literaturas, pero podemos decir que es primaria o secundaria. En el caso de ser secundaria, la afección es del aparato, ¿no? Excluyendo a las válvulas, mejor dicho. La afectación va a ser de músculos papilares, cuerdas tendinosas o anillo valvular. Puede ser congénita o adquirida, pero su principal causa es la fiebre reumática. Y la fiebre reumática no va solamente de estenosis. En el caso de las estenosis, se asocian a lo que es una valvulopatía mitral. Puede estar producido también por cardiopatía carcinoide y una fibrosis endomiocárdica. También tenemos un grado leve, moderado y grave. Establecíamos que grave por debajo de 1 centímetro cuadrado y en este caso la presión transvalvular varía. Leve, menor a 3 milímetros de mercurio, moderado entre 3 a 6 y grave, mayor a 6 milímetros de mercurio. La fisiopatología, recordemos que hay una obstrucción de la válvula tricuspidia. Entonces hay un aumento del gradiente a ese nivel y el volumen se acumula en lo que es la aurícula derecha en este caso. Hay una disminución del paso del flujo hacia el ventrículo derecho, lo que como va asociado a una estenosis mitral, me simula o me disimula, o bueno, en un momento desaparecen de manera espontánea mis síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda a consecuencia de la estenosis mitral. Técnicamente desaparecen o la molestia es mucho menos en el paciente. Y lo que sí le va a tener mucha consecuencia va a ser la congestión venosa, ¿no ve? Va a tener los edemas en miembros inferiores, la ingurgitación yugular, mejor dicho, en lo cual se ve una disminución de la fracción eyectiva hacia la arteria pulmonar, lo que me disminuye el flujo hacia los vasos pulmonares y en consecuencia me disminuye el volumen hacia las cavidades izquierdas. Por lo tanto, hay una disminución del volumen desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y es eso lo que me disimula los síntomas de la estenosis mitral. A su vez, la disminución del volumen o del flujo hacia el ventrículo izquierdo me va a acumular el volumen en la aurícula izquierda. Y esta aurícula izquierda me retrocede el volumen hacia la vena cava superior, la vena cava inferior y me establece la congestión venosa sistémica, me establece los síntomas de insuficiencia cardíaca derecha.
Las manifestaciones clínicas. Al inicio, mi paciente por la estenosis mitral me va a venir con los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, disnea, disnea paroxística nocturna, optornea, va a tener la fatiga por la disminución del gasto cardíaco. Y en la insuficiencia cardíaca del lado derecho, vamos a tener que ya va a haber edemas periférico, va a haber la citis, va a haber la sarca, una hepatomegalia. En casos graves va a haber una esplenomegalia, como también va a haber el reflujo hepatoyugular. En la inspección vemos todos esos síntomas, como también podemos hallar una desnutrición por afectación hepática. En la palpación vamos a ver la hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular y la esplenomegalia grave, en casos graves. En la auscultación, el soplo característico que vamos a hallar va a ser un soplo mesodiastólico en foco tricuspidio. Se va a producir un chasquido de apertura en el momento del paso del flujo, que puede estar tapado en estos casos por el chasquido de apertura de válvula mitral. Recordemos que se asocia a la estenosis mitral y esta la precede, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ya las habíamos mencionado. En el electrocardiograma, este crecimiento tanto de aurícula derecha como de aurícula izquierda, podemos ver, ¿no?, que va a haber un crecimiento biauricular. En este caso vamos a tener una P mitral con una P picuda o una P pulmonar. En este caso solamente hemos podido ver una P pulmonar, una P picuda en D2, pero se puede producir una P picuda y una P pulmonar aumentada en intensidad y aumentada en tiempo. Aurícula derecha y aurícula izquierda, el crecimiento biauricular. En la radiografía de tórax va a haber una dilatación de la aurícula derecha, que es prominente, se la puede observar. Y va asociado a una estenosis mitral, que ya habíamos mencionado. Perdón. Ahora sí. En el ecocardiograma podemos hacer el hallazgo de una valvulopatía unicúspide que puede estar engrosada, puede determinarme la estructura, el tamaño de la aurícula, el tamaño del ventrículo, y como habíamos mencionado, el ecodoppler nos establece el grado de la estenosis de acuerdo al área de superficie, a la presión transvalvular, o si está asociada con otra valvulopatía. En este caso, podemos ver que hay una dilatación de la aurícula derecha, como también podemos observar que se encuentra una estenosis de la válvula pulmonar, de la válvula tricuspidia, perdón, disculpen. Y siempre va acompañado de un ligero grado de insuficiencia. En estos casos, el tratamiento es una sustitución valvular. Por la frecuencia de producir émbolos, se optan las bioprótesis. La insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia igual va asociada a una valvulopatía mitral. En este caso se establecen, ¿no? Puede ser de origen orgánica o puede ser de origen funcional. En el caso de un origen orgánica, ahí tenemos nuestra causa predominante, cardiopatía reumática. Nos vuelve a aparecer la cardiopatía reumática. Y podemos decir que el volumen en este caso, en el momento de la sístole, va a ser mayor a nivel del ventrículo derecho, porque va a regurgitar, nuevamente se va a cargar tanto del volumen de la aurícula como también el volumen que regurgitó. Entonces produce una dilatación del ventrículo derecho y eso lo vamos a observar en la radiografía, ¿no? En el examen físico de nuestro paciente vamos a encontrar la ingurgitación yugular, los signos de insuficiencia cardíaca derecha, ahí tenemos las manifestaciones clínicas. El paciente va a venir con sus edemas periféricos, con su hepatomegalia, con su ascitis. En la palpación vamos a tener una pulsación prominente del ventrículo derecho, es lo que les decía, una dilatación del ventrículo derecho por sobrecarga de ventrículo
derecho. Y el soplo característico en este caso es un soplo holosistólico y se lo va a ocultar el enfoco tricúspido. Va a aumentar en la inspiración por el aumento de las llenadas de las cavidades cardíacas, ¿no? En estudios complementarios podemos realizar una radiografía en la cual se observa también una dilatación de aurícula, eso cuando el ventrículo ya está completamente disfuncional, el volumen retrocede hacia lo que son las aurículas derechas y me produce una dilatación de aurícula derecha, como la congestión que habíamos visto anteriormente. Y ahí observamos la dilatación prominente de la aurícula derecha, que a su vez está asociada también a una insuficiencia mitral. En el electrocardiograma vamos a determinar un crecimiento de ventrículo derecho, un crecimiento de aurícula derecha. En el caso de crecimiento de aurícula derecha, como les había mencionado, se caracteriza por una P picuda o una P pulmonar, como la denomina. Y en el caso del crecimiento del ventrículo derecho, podemos observar que según el índice de Sokolov-Lyer, nos dice que existen las eres prominentes en lo que son B1 o B2. Y podemos encontrar las S profundas, B5 y B6. En el ecocardiograma con Doppler, que nos da el diagnóstico de certeza, también nos calcula la presión a nivel de la arteria pulmonar. Vemos en este caso una insuficiencia grave, ¿no? Porque el volumen y el patrón mosaico que está pasando es enorme. Y esto nos va a determinar lo que es el grado, como había mencionado, y nos va a calificar si nuestro paciente, en este caso, está condicionado para una sustitución valvular por el volumen regurgitante, ya sea en ml o en porcentaje. Bueno, esa fue toda la presentación. Si tienen dudas pueden escribirlas, chicos. Estamos para poder responder y agradecerles por el espacio que me hicieron. Muchas gracias, Cintia, por tu participación en la jornada. Bueno, llegamos al final de esta segunda fecha, esperando que todos ustedes lo hayan disfrutado. Los esperamos a la misma hora para la tercera fecha, el 18 de julio. Tengan todos ustedes muy buenas tardes.